Mi nombre es José Ignacio Jere. Es un gusto para mí participar en este primer Congreso Internacional de Agronegocios, Tecnología y Sostenibilidad. La charla que les voy a presentar se titula Monitoreo de emisiones de metano en ganadería, implicancias productivas y ambientales. Actualmente me encuentro desempeñando mis actividades de investigación en la Universidad Tecnológica Nacional Regional Buenos Aires. Soy miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina. Y desde el año pasado colaboro en varios proyectos de investigación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como investigador incorporado extranjero. Eh, el recorrido que vamos a hacer en esta charla incluye una introducción. Vamos a presentar algo en relación a las técnicas de medición y los ensayos in vivo que hemos realizado, algunos de los que en los que hemos participado, algunos resultados y describir sucintamente algunos proyectos que tenemos en curso. Bueno, a modo de introducción general, sabemos de la importancia de los animales en la producción pecuaria, principalmente para garantizar, por un lado, la seguridad alimentaria y nutricional. Eh, Sabemos que la producción ganadera aporta proteínas de alta calidad que de alguna manera pueden ser aprovechadas para garantizar esta seguridad alimentaria, especialmente en los tiempos que nos toca transitar. Por otro lado, deberían o estamos intentando que puedan propiciar y garantizar la seguridad ambiental. ¿En qué sentido? Por un lado, incrementando la productividad. Está probado o hay muchos estudios orientados a, a, a poner de manifiesto que el aumento de la productividad reduce el impacto sobre el medio ambiente. Sistemas más productivos son más eficientes y por ende son más inocuos sobre el sistema ambiental, ejercen menos presión sobre el sistema ambiental. Estamos trabajando entonces para lograr incrementar esa productividad, reduciendo el impacto sobre el sistema. En relación a la seguridad ambiental y al impacto ambiental, uno de los grandes objetivos es disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. En relación a la ganadería, uno de los factores más significativos son las emisiones originadas por la fermentación entérica, que es principalmente metano. Bueno, ¿cuál es la situación de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Argentina? Tenemos el informe del año 2016, que es el cuarto informe bienal que presentó la Argentina ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que reporta unas 364 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente como emisiones totales. De ese total, el 37% está asociado a actividades de agricultura y ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra. Y de ese porcentaje, una fracción está asociado a ganadería, y de esa fracción de ganadería, una fracción está asociada a la fermentación entérica. La ganadería tiene otras fuentes de emisiones, por ejemplo, las excretas y demás. Del total, en la Argentina, las emisiones asociadas a la fermentación entérica son de un 15%, y eso responde aproximadamente a un 53,67 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente. Las emisiones de fermentación entérica, bueno, entonces están asociadas a la producción ganadera. ¿Cuál es el stock ganadero argentino? Bueno, en forma aproximada, el stock ganadero tenemos en bovinos 54 millones de cabezas, ovinos 15 millones, y camélidos unos 200. Los camélidos no son estrictamente rumiantes, pero se los considera pseudo rumiantes por eh, la capacidad que tienen de conversión o de metabolizar el alimento. Se los puede asimilar, que los vamos a considerar
dentro de ese gran grupo de animales. ¿Cuál es la situación de emisiones de gases de efecto invernadero en ganadería en Perú? Bueno, también tenemos el informe del año 2016, en el que se reportan un total de 206 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente, del cual el 65.71% representa a agricultura, ganadería y otros usos de la tierra. Bueno, veamos que acá se pone de manifiesto también cuál es contrastante, digamos, ¿no? El perfil de emisiones de Perú en relación al perfil de emisiones de la Argentina, en el que este sector tiene un aporte mucho mayor. De ese 65.71%, el 12.62% responde a la agricultura, y en el gráfico de tortas de la derecha podemos observar que de ese porcentaje, el 44.24% corresponde a la fermentación entérica. Hice un cálculo ahí para que podamos tener un valor de concordancia, de correspondencia, para poder comparar con el valor de Argentina. El porcentaje de fermentación entérica en Perú es de 5.58% y corresponde con 11.5 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente, significativamente menor que el de la Argentina. Sabemos que la producción ganadera en Argentina tiene mayor relevancia, eso se refleja en los valores también del stock ganadero. Para bovinos en Perú tenemos 5.2 millones de cabezas, ovinos 9.5 millones y camélidos 4.2 millones. Es interesante acá que la proporción de camélidos en el stock ganadero es mucho más significativa que la de la Argentina, en el que el stock ganadero bovino es casi la mayoría del stock total. Bueno, sabemos que en el rumen la microbiota ruminal es un ecosistema integrado que tiene la capacidad de transformar, de convertir proteína de baja calidad en proteína de alta calidad, el aprovechamiento energético de ese recurso. No voy a entrar en detalles en esa parte, pero esa actividad sabemos que produce gases de efecto invernadero a través de distintas rutas de producción de gases, y de la producción total de gases, el 26.8% está asociado a metano. Sabemos que el metano es el segundo gas en importancia respecto al total, digamos, de gases de efecto invernadero después del dióxido de carbono, y tiene un potencial de calentamiento 20 veces superior al dióxido de carbono, por eso también las emisiones de este gas tienen un impacto mayor, ¿no?, en los inventarios nacionales. Bueno, entonces, ¿cómo a partir de esta problemática de poder garantizar por un lado la seguridad alimentaria, por el otro la seguridad ambiental? Bueno, venimos trabajando hace varios años en proyectos de investigación asociados a la capacidad de poder cuantificar estos efectos, digamos, ¿no? Hay dos tipos de estudios que se pueden realizar. Por un lado, son estudios in vitro, que son mucho más simples, controlados, se realizan en laboratorio y es fácil o es sencillo, relativamente sencillo, poder asociar a los parámetros fermentativos a la microbiota ruminal y poder evaluar también distintos tipos de aditivos, manejos de dieta, suplementación, y poder evaluar la producción de gases, ¿no? Sin embargo, los ensayos in vivo tienen la capacidad de poder completar ese trabajo, incluyendo la performance animal y la cuantificación de metano entérico in vivo en los animales, ¿sí? Ahí tenemos un experimento en la foto en la que vemos algunos animales que tienen los equipos colocados para la colecta de gas expirado para cuantificar las emisiones. O de esta manera uno puede como unir los extremos, ¿no? Por un lado, evaluar la performance animal en cuanto a los parámetros productivos, que pueden ser ganancia de peso en el caso de
de los animales que son para producción de carne, la producción de leche, producción de lana, de fibra, en el caso de los animales que producen fibra, a las emisiones de gases de efecto invernadero. Nosotros, la técnica que más hemos empleado, la que más empleamos en la actualidad, es la técnica trazada por SF6, que es una técnica que se desarrolló en el año 1994, y estima las emisiones de metano entérico a partir de muestras de aire expirado por los animales. Se colocan los equipos y a lo largo de un periodo integrado de tiempo, que pueden ser de 24 horas a la técnica tradicional, hasta 5 días. Nosotros hemos ampliado el periodo de colecta a 5 días, con una modificación, adaptación que hemos realizado aquí en Argentina, con el objetivo de simplificar la logística de los experimentos, abaratar algunos costos, etc. ¿En qué consta la técnica de trazado por SF6? Por un lado, el armado y calibración de los tubos de permeación. ¿Qué es un tubo de permeación? Es una fuente controlada, calibrada, que libera SF6 a una tasa conocida. Nosotros los armamos en el laboratorio, después los calibramos en condiciones controladas a 39 grados centígrados, simulando la temperatura del rumen, durante aproximadamente 4 o 6 semanas. Y una vez que tenemos la tasa de liberación de gas, se introduce en el rumen unos días previos al periodo de monitoreo para que se acostumbre, adapte a las condiciones comunes. Tenemos en la foto del medio los sistemas de recolección de muestras. Los sistemas son sistemas que se colocan sobre el animal, son sistemas autoportantes, pueden ser de acero inoxidable, pueden ser de PVC, que están inicialmente vacíos y se les coloca un restrictor de flujo que lo que hace es regular la entrada de gas al recipiente. De esa forma, en un periodo estimado, que pueden ser 24 horas o 5 días, como ya lo dije, podemos colectar una muestra integrada de gas. Esa muestra integrada luego va al laboratorio para el análisis a partir de cromatografía gaseosa, en el cual determinamos metano y hexafluoruro. La relación de mezcla entre la concentración de metano y hexafluoruro, descontando los valores ambientales, en la muestra, conociendo la tasa de liberación de hexafluoruro, podemos inferir la tasa de emisión de metano en el rumen. Bueno, vamos a presentar algunos experimentos. En bovinos de leche, el año pasado trabajamos en un proyecto en el que utilizamos lípidos protegidos como dieta fría, con el objetivo de reducir el impacto del estrés térmico en verano. Estas dietas frías son una posibilidad o una oportunidad para mitigar un poco el impacto del estrés térmico. En Rafaela Santa Fe, en nuestro país, hemos verificado que se ha venido observando en los últimos años que a partir del índice de temperatura y humedad, que se van prolongando los periodos en los que se origina un estrés térmico en esas regiones, ¿no? Particularmente en Rafaela hay una cuenca lechera importante con un sistema productivo de significancia, y por ello es importante estudiar estas metodologías y estas estrategias a los fines de quizás adaptarnos a estos cambios que se originan. Bueno, nosotros en el experimento que realizamos, el tratamiento WPF es con lípidos protegidos, NPF sin lípidos protegidos. No observamos diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los parámetros que analizamos. Yo no se lo dije antes, pero es importante, además de la emisión de metano, los parámetros que están asociados a esa emisión. Por un lado, el consumo. ¿Cuántos kilogramos de materia seca por día ingiere el animal? Ese sería la energía bruta, la energía total. Y nos interesa saber de esa energía total
qué fracción o qué porcentaje se transforma en metano, que puede ser evaluado, bueno, el metano en términos energéticos en relación a la energía bruta contenida en el alimento ingerido, nos da un factor que se suele llamar IM, que es un factor de pérdida de metano, ¿no? Cuando no tenemos ese valor, lo que podemos hacer es calcular las emisiones de metano en relación a los kilogramos de materia seca ingerida, que también ya nos da un indicador de qué tan eficiente es el animal en la emisión de metano, ¿sí? Cuanto más bajo es ese parámetro, significa que el animal consume mucho alimento y emite poco metano. Bueno, tampoco no hubo diferencias en el consumo, que es la primera línea, tampoco hubo diferencias en la producción de leche, que acá en este caso no están las unidades, pero son en litros día. Eh, Tampoco diferencias en la emisión de metano. Podemos observar acá que el valor absoluto de emisión de metano, una vaca lechera, que es un animal de porte grande, es de aproximadamente 400 gramos por día de metano. Eso es interesante porque ahora cuando veamos las otras especies ganaderas vamos a ver que son significativamente menor que es en relación al tamaño del animal. Y acá tenemos los dos, por un lado la intensidad de metano, que es un parámetro importante, que es la emisión de metano por unidad de producto producido. En este caso sería por litro de leche producida, por kilogramo de leche, bueno, o por kilogramo de aumento de peso vivo en caso de que nos interesara esa variable. Bueno, en el caso de los bovinos de carne, es donde nosotros tenemos mayor experiencia y muchos experimentos que hemos desarrollado en esta especie animal. Bueno, voy a presentarle rápidamente un trabajo que al día de la fecha es uno de los más completos que tenemos, en el que evaluamos la dinámica en el ecosistema microbiano ruminal, la inhibición de la metanogénesis y la propiogénesis en respuesta a la adición de nitrato a la dieta. El nitrato es considerado una posible estrategia de mitigación de reducción de las emisiones, por lo cual este experimento se llevó a cabo no en condiciones de pastoreo, las condiciones fueron más controladas, donde hubo una dieta control y una dieta en la que se adicionó nitrato. Y con lo que observamos en este experimento es que efectivamente hubo una reducción de aproximadamente 25-30%, tanto en la emisión absoluta de metano, que pasó de 242 en la dieta control, 243, a 178 en la dieta con nitrato, y en el factor de producción de metano también en gramos por kilogramo de materia seca ingerida. Se produjo una reducción de 30.8 a 24.4. Bueno, lo interesante de este trabajo es que además de las emisiones de metano, del consumo y demás, se evaluó la dinámica en el ecosistema microbiano ruminal y se hizo todo el proceso completo. O sea, podemos tener qué sucede con los parámetros fermentativos, qué sucede con la microbiota ruminal, y podemos observar, por ejemplo, que la población de metanógenos se reduce en la dieta que tenía nitratos. Y al analizar tanta cantidad de variables, es posible además poder comprender cuáles son los mecanismos, cómo es la acción y qué efectos tiene sobre distintas componentes del sistema para evaluar fehacientemente dónde se producen los cambios y si esos cambios tienen ventajas o desventajas que podamos evaluar a posteriori en la implementación de una posible estrategia de mitigación en un sistema productivo. En el caso de ovinos, tenemos este experimento en el que trabajamos en colaboración con la Facultad de Agronomía de la UBA, el Instituto de Patobiología Veterinaria y la UTN, en el que estudiamos el efecto de la adición
de suplemento de burlanda seca de maíz, que es un suplemento que se suele utilizar o se puede utilizar como un aporte energético para dietas de baja calidad nutricional. Y en este caso observamos que la suplementación tuvo efecto sobre el consumo, tuvo efecto sobre la emisión de metano en gramos día y también sobre la emisión de metano por gramo de materia seca ingerida. Podemos observar acá que los valores de emisión de metano en el caso de los ovinos fue 21 para el caso de la dieta de heno versus la suplementada que se redujo a 16. Bueno, esto es para comparar en relación a lo que les decía de que en vacunos de leche teníamos valores de emisión de aproximadamente 400 gramos por día. Bueno, vamos a los camélidos. Tenemos camélidos, alpacas, hemos hecho un estudio que es un estudio más completo. Yo voy a presentar acá de forma resumida un trabajo que estamos realizando ahí en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco, en Perú, en el que monitoreamos las emisiones de metano en alpacas en condiciones de pastoreo durante la estación seca en los Andes peruanos. En este caso tampoco obtuvimos diferencias entre dos tipos de alpacas, un poblado Huacaya y Suri, que fue la variable que pudimos comparar en este caso. Este experimento se repitió en estación húmeda y la idea también es evaluar qué sucede a baja altitud en Arequipa y ese ensayo completaría el experimento completo. Digamos. Son los mismos animales que se monitorean en tres condiciones ambientales diferentes. La emisión total en Huacaya fue de 34 gramos día y versus 28 para la Suri, sin diferencias estadísticamente significativas, y el metano por dry matter intake fue de 27.9 versus 19.9 para el caso de la Suri. También hemos trabajado con llamas. Este es un proyecto en el que estamos trabajando actualmente. Es un experimento que se realizó a fin del año pasado. Hay muchas muestras recolectadas que se están procesando y que vamos a poder tener a la brevedad datos más completos para poder hacer estudios más interesantes. Pero el objetivo fue estudiar la suplementación de maíz y soja en el rendimiento y la emisión de metanos en llamas. Estas llamas son para producción de carne, las alpacas del experimento anterior son para producción de fibra. Los animales fueron asignados al azar a dos tratamientos, uno de pastura y el otro con suplemento, durante 45 días, y no observamos diferencias en la ganancia de peso diaria en los dos tipos de los dos tratamientos, pero se observó que la alimentación con la dieta suplementada tendió a disminuir la emisión de metano entérico, se redujo a 13,5 gramos día versus 19, y también en la intensidad de emisión de metano. La intensidad acá la calculamos como gramos de metano por kilogramo de ganancia de peso vivo, y eso dio 71.9 versus 105.2, en comparación a la dieta solamente de pastura. Es interesante el tema de los camélidos porque la calidad nutricional de las pasturas con la altura, debido a la hipoxia, a la alta radiación UV y a las condiciones climáticas, estrés térmico, grande diferencia entre amplitud térmica diaria, etcétera, 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 bueno, hacen que tengan una calidad nutricional diferente de la que podemos tener en la región pampeana, en Argentina. Entonces eso hace que es interesante evaluar, ¿no?, las diferentes estrategias de producción y cómo quizás se pueden hacer intervenciones que mejoren, por un lado, la productividad y por otro, reduzcan el impacto sobre el medio ambiente. Bueno,
a modo de ir concluyendo un poco, ¿qué sucede con estos trabajos? Digamos, nosotros hacemos experimentos que por lo general tienen un objetivo acotado, en el tiempo, el N que utilizamos, el número de animales suele ser relativamente bajo, estamos hablando más o menos de 10 animales por tratamiento. Es interesante un trabajo que realizó Guillermo Congio, hace unos años viene recopilando una base de datos de experimentos publicados y no publicados en toda Latinoamérica. Recopiló una gran cantidad de información en diferentes tipos de ganado, ovino, bovino, camélidos, etcétera, en diferentes Costa Rica, desde Centroamérica, Brasil, Perú, Uruguay, Chile, numerosos países han aportado datos. Eso es interesante porque permite, a partir de ese gran caudal de información, obtener análisis o conclusiones un poco más generales, ¿no? Que a veces superan los ensayos individuales, donde hay una alta variabilidad intraanimal, alta variabilidad interanimal, hay dispersión en las metodologías que estamos usando para monitorear, tanto el metano entérico, yo no me metí en el tema de monitoreo de consumo, que tiene también muchísimo error, y después todo lo que sucede entre las especulaciones que uno hace entre la oferta de alimento en condiciones de pastoreo, el consumo estimado y, bueno, lo que efectivamente o realmente consume el animal. Bueno, y tenemos acá, en este análisis de conjunto, distintas estrategias de mitigación que van desde los aspectos genéticos, manipulación de la dieta, manipulación del rumen, en diferentes sistemas productivos, en confinamiento, en pastoreo, donde se ponen en evidencia cuáles de estas estrategias tienen un efecto, ¿no? En la producción de metano o en el IM, que es el factor de producción de metano, que creo que ya lo expliqué, pero es en términos energéticos, la energía que se pierde en términos de metano en relación a la energía bruta consumida. Entonces, bueno, es interesante poder evaluar estas estrategias, ¿no? Fíjense que pareciera ser que en relación a la producción de metano, bueno, las que tienen algún tipo de efecto están orientadas a la manipulación de la dieta, también en la manipulación del rumen. Bueno, no voy a entrar en detalles del análisis de la tabla, me interesaba presentarles esto, digamos, ¿no? Porque es a modo de conocer también, bueno, cuáles de estas estrategias son viables o han producido un resultado en las condiciones locales, digamos, ¿no? Porque estamos pensando siempre en Latinoamérica, ¿no? Con sus posibilidades y con sus límites, bueno, cuáles podrían ser implementadas en nuestra región. Cualquier estrategia de mitigación, en el caso de que sea viable de implementar, va a reducir las emisiones de gas de efecto invernadero y va a tener un impacto sobre la seguridad ambiental. Bueno, para ir redondeando un poco, cerrando esta presentación, nosotros tenemos numerosas colaboraciones a nivel nacional con los distintos INTA del país, en los que participamos, colaboramos, asesoramos en los distintos experimentos que se están realizando a lo largo del país y también con otras instituciones como Facultad de Agronomía de la UBA, Universidad Nacional del Centro. Esto nos permite armar como una red de colaboración y una red de trabajo que nos permite pensar, analizar y estudiar los sistemas de forma mucho más completa e integrada, y de esa manera poder pensar, proyectar intervenciones adecuadas de los sistemas productivos. También tenemos numerosas colaboraciones internacionales,
en Latinoamérica sobre todo. Hemos trabajado con gente en Uruguay, Brasil, Paraguay, República Dominicana, México, bueno, y yo particularmente de forma bastante comprometida en Perú, sobre todo con el equipo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Livita Maranganí, en el que participamos y tenemos 2 proyectos en marcha. Uno en el que estoy comprometido de forma mucho más directa, que es el de construcción y validación de un sistema versátil de respirometría animal para estudios de eficiencia energética y resiliencia animal frente al cambio climático en la zona altoandina de Perú. Esto es interesante porque el objetivo es poder contar con una metodología de monitoreo de gases de efecto invernadero, que son las cámaras respirométricas, es un método mucho más preciso para todo lo que está asociado a el estudio de esa eficiencia energética de los animales y permite evaluar dietas, bueno, cuestiones genéticas, manipulación de dietas, efecto de aditivos, etc. Y el objetivo no está solo centrado en camélidos, sino también en ovinos y en cuyes, que bueno, es una especie que, si bien es monogástrica, es una especie que tiene también producción de metano y está relativamente poco estudiada. También poco estudiada la eficiencia energética o cómo es el metabolismo de estos animalitos. Y por otro, el contrato 027 del 2020, que es respuestas fisiológicas productivas a la aclimatación y adaptación de 2 especies ganaderas de ecosistemas altoandinos en escenarios de cambio climático, propuesta tecnológica, que está asociado al experimento que les conté de las alpacas en altura, y en este experimento, además de lo que se realiza con las alpacas, se realiza con vacas lecheras también, a los efectos de comparar 2 tipos de especies, podríamos decir una especie adaptada, que serían las alpacas, versus una especie que se está adaptando a esas condiciones, una especie introducida, bueno, cuáles son los efectos sobre la productividad y sobre el medio ambiente. Para contarles un poquito más y los avances de este proyecto, el contrato 011, que son las cámaras respirométricas, estamos en un nivel bastante avanzado. Tenemos las cámaras construidas y demás. El equipo, lo que se hace es, la cámara es un recinto cerrado, lo que se hace es circular, extraer de forma controlada gas de esa cámara, y ese gas monitorear de forma continua la concentración de metano, oxígeno y dióxido de carbono. A partir del balance de entrada y salida de esos gases, podemos cuantificar las emisiones de los animales que están dentro de la cámara. La cámara tiene adentro una jaula metabólica en la que el animal tiene la oferta diaria de alimento y se colectan heces, orinas de forma separada, y eso permite evaluar todo, tanto las entradas al animal, que es la oferta, que es el animal, perdón, que es la dieta ofrecida, el rechazo y las excretas del animal y la producción de gases, con lo cual uno podría hacer el balance energético completo. Y otra cosa que estamos trabajando, que ya tenemos también bastante puesto a prueba, se llama test de recuperación, que es un test que realizamos para verificar que todo el gas que está saliendo o que se introduce en la cámara está siendo medido por el equipo que estamos utilizando. Bueno, lo hemos realizado con bastantes buenos resultados. Bueno, a nivel de proyectos nacionales, además de fuentes de financiamiento propias que tenemos tanto en el INTA como en la UTN de la Facultad Regional de Buenos Aires, tenemos algunos proyectos que para nosotros son los que estamos trabajando y donde estamos orientando nuestros esfuerzos, ¿no? Por un lado, estamos trabajando sobre el efecto de la altura sobre la emisión de metano entérico en sistemas ganaderos extensivos de sierras y montañas en la provincia de Catamarca, también para evaluar la productividad en sistemas
de montaña, de sierra, que tienen características completamente distintas a las que tenemos en la región pampeana en Buenos Aires. También estamos trabajando en la evaluación del impacto ambiental de una estrategia de mitigación de las emisiones de metano entérico. Estamos evaluando y estudiando el uso de 3-NOP, que es un aditivo sintético que prometedor pareciera ser en la capacidad de reducir las emisiones de metano entérico. Están proyectados para ese proyecto mediciones in vitro, y una vez que tengamos los resultados in vitro, escalar a ensayos in vivo, y además estudiar el efecto del 3-NOP en las excretas de los animales y en las emisiones de gases de efecto invernadero en las excretas, tanto de metano como óxido nitroso. También estamos colaborando con un grupo de investigación de Tucumán que están trabajando con el rol de las bacterias lácticas como probióticos autóctonos para la producción de carne libre de antibióticos, su impacto sobre la productividad de bovinos en feedlot. Ese trabajo está en desarrollo, la parte in vitro ya fue realizada, nos queda proyectar el ensayo en vivo. Y por último, algo les presenté a modo de avance, pero bueno, faltan todavía algunas cuestiones más asociadas a la caracterización de la microbiota del tracto gastrointestinal de la llama, para comprender su biodiversidad, rol en la nutrición y sus potenciales aplicaciones biotecnológicas. Estos experimentos, o esta serie de experimentos, están en desarrollo, gran parte se están analizando los resultados, y el objetivo es poder completar no solo la parte de emisiones de metano, sino poder comprender a nivel de sistema productivo qué ventajas se pueden hacer, qué asesoramiento se puede hacer a los productores, etc. Bueno, todo este trabajo que hemos desarrollado y venimos desarrollando se debe a una sinergia que hemos tenido como equipo de trabajo, tanto entre la UTN, Facultad Regional de Buenos Aires, el Instituto de Patología de INTA Castelar. Venimos trabajando hace varios años y hemos desarrollado muchas capacidades como equipo de trabajo a nivel de colaboración, de trabajo conjunto, de asesoramiento, de colaboración, de tendido de redes. Y algo muy interesante es que se da en nuestro grupo de investigación, tiene que ver con lo interinstitucional, varias instituciones que trabajan en pos de objetivos comunes, y lo interdisciplinario, poder trabajar veterinarios, agrónomos, yo soy doctor en física, químicos, bueno, diversas disciplinas aportando su mirada, su enfoque. También nos da una capacidad y una posibilidad de poder abordar estas problemáticas de una forma mucho más completa. Bueno, esto ha sido todo. Vuelvo a agradecer, por un lado, la atención de los que hayan escuchado la presentación, y por otro, a los organizadores, y bueno, quedo a disposición de comentarios, sugerencias, preguntas que puedan acercarnos a través de los medios que estén a su alcance o que los organizadores les dejen para acercarnos a nosotros. Así que muchas gracias por todo, un cordial saludo.